¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano Antonio García Hernández en su canal Estudiando el Verbo. Quiero darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerles su presencia, que nos estén acompañando en esta hora, en este estudio de la Biblia para este primer trimestre del año 2022. El tema de nuestro guía de estudios para este trimestre, quiero recordarles que se llama en estos postreros días el mensaje de Hebreos. Así que les ruego, ¿sí?, nos acompañen en esta hora para poder seguir estudiando esta lección que es por demás muy especial y muy interesante para nuestro crecimiento espiritual. Así que quiero invitarles, como siempre, a que me acompañen a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, Padre eterno, en esta ocasión y como siempre, por ese privilegio que nos das de poder abrir tu palabra. Perdona nuestros pecados, Padre eterno, que la sangre de Jesucristo sea suficiente para el perdón de nuestros pecados. Habilítanos con poder para que podamos, Señor, entender y comprender y hablar de acuerdo a tu palabra, Señor, cada uno de los aspectos que tiene este libro. Ayúdanos en esta hora, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Vamos a iniciar con el repaso de lección, la número 2, para el 8 de enero del año 2022, titulada El mensaje de Hebreos. Y vamos rápidamente a la cita de memoria que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1. Tomen su Biblia, la palabra de Dios, y vamos al libro de Hebreos, al capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y vamos rápidamente a la introducción de este tema. Para que podamos entender un poquito acerca de esto. Como señalamos la semana pasada, los primeros cristianos del Nuevo Testamento leían Hebreos como una carta del apóstol Pablo. Sin embargo, estrictamente hablando, el autor del libro de Hebreos parece ser anónimo, ¿verdad? Las especulaciones han dado lugar a por lo menos 13 posibles candidatos autorales, como Lucas, Bernabé, Judas, Esteban, Priscila y Aquila, Apolos e incluso María, la madre de Jesús, ¿verdad? Lo que podemos inferir con seguridad sobre la autoría de la epístola misma son 4 hechos. En primer lugar, el autor debió haber sido muy culto. Hebreos tiene por lejos el mejor griego del Nuevo Testamento. En segundo lugar, el autor estaba familiarizado con los métodos judíos para interpretar las escrituras, como Esaré, Sabá, argumento por analogía, y otras técnicas similares. En tercer lugar, el autor está empapado de las escrituras judías. Hebreos tiene el uso más extenso de citas del Antiguo Testamento. Y en cuarto lugar, el autor conocía a Timoteo, ¿verdad?, de acuerdo a Hebreos 13:23. Todos estos hechos hablan a favor más que en contra de la autoría paulina.
Sin duda, el autor optó por permanecer en el anonimato por motivos totalmente desconocidos. Su anonimato incluso puede sugerir que el mensaje es más importante que su propia identidad. Al mismo tiempo, seríamos negligentes si no reconociéramos que Elena G. de White da fe de la autoría paulina del libro de Hebreos. Si avanzamos por fe en esa revelación divina, en estas lecciones consideraremos con confianza que el autor es, sin duda, el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es el mensaje principal del libro de Hebreos? Sin duda, el mensaje principal del libro de Hebreos es una persona. Es la persona de Jesús. Jesús es el personaje que llena el libro. Es el cumplimiento final de todas las promesas que Dios hizo en el antiguo pacto y todas las realidades del nuevo pacto. ¿Cómo se muestra Jesús en Hebreos? Se muestra como el hijo de David, como el sacerdote de la orden de Melquisedec. Vamos a ver estos dos puntos que tienen a su vez tres aspectos. Así que quiero invitarles para que anoten ahí en su libreta los dos puntos que vamos a estar viendo. Entonces, número uno, a Jesús se le muestra en Hebreos como el hijo de David. Y número dos, como nuestro sumo sacerdote, y número tres, nuestro mediador, en el nuevo pacto. Vayamos pues al primer aspecto de cómo se muestra Jesús como el hijo de David, ¿verdad? Cómo se muestra a Jesús como el hijo de David. Y si es hijo de David, entonces es nuestro rey. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 8. Tomen sus Biblias, tomen la palabra de Dios, el libro de libros, y vamos rápidamente al capítulo 1, versículo 8, dice: pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno para siempre, el cetro de tu reino es cetro de justicia. Sin duda aquí el apóstol Pablo, autor del libro de Hebreos, nos está mostrando a Jesús como nuestro rey, ¿verdad? Como nuestro rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, tu cetro de equidad es cetro de tu reino, ¿verdad? Dios le concedió a Adán y Eva en un principio el dominio de este mundo, de acuerdo a Génesis 1:28. Al pecar ellos, Satanás usurpó ese dominio. Quiero invitarles para que podamos comprobar. Con un escrito está esto. Y quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 12, versículo 31. Y ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Satanás usurpó, sin duda, el lugar de Jesús. Una vez que Adán y Eva pecaron, es decir, se rebelaron contra los mandamientos de Dios, ¿verdad? Satanás tomó su lugar, ¿verdad? Dios prometió entonces que una simiente restauraría a la humanidad, ¿verdad? Ahí en Génesis 3:15
en Génesis 22:18 y en Gálatas 3:16. Vamos a ver solamente una de esas citas. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablara de muchos, sino y a tus simientes como de uno que es en Cristo. Que es en Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que la simiente de Abraham es Cristo. Y nosotros al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, ahora somos su simiente, ¿verdad? Más adelante se le prometió a David que un rey de su linaje, es decir, la simiente, gobernaría al mundo, librándola del poder del enemigo, ¿verdad? Vamos rápidamente a Segunda de Samuel, capítulo 7, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre, ¿verdad? Le dice a Abraham. Le dice más bien a David, al rey David, ¿verdad? Al rey David, a través del profeta Samuel, Dios le dice en el versículo 16: tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Nosotros estamos creyendo por fe en el Hijo de Dios, ¿sí? Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y la promesa de Dios es que todos los que le acepten como tal vivirán seguros, vivirán seguros. Según Hebreos se hizo esto, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos nuevamente al capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Dice: porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Acerca de los ángeles dice: Él hace que sus ángeles sean como vientos y sus ministros como llamas de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de tu reino es cetro de justicia, ¿verdad? Dios adoptó a Jesús como su Hijo. Versículo 5. Presentó a Jesús ante la corte celestial, ahí en los versículos 6 y 8, ¿verdad? Y número 3, lo entronizó y le dio poder, de acuerdo a lo que dice el versículo 13. Dice: Dios jamás le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también es nuestro representante como hijo de David, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos nuevamente a la palabra de Dios, a la Biblia, al libro de libros, en Hebreos 3:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Dios adoptó a Israel como su hijo y le prometió que habitaría con él y que le daría descanso de sus enemigos. A cambio de todo esto, Israel debía ser como, debía ser fiel, ¿verdad? Vamos rápidamente al libro de Deuteronomio,
ese libro que leímos el trimestre pasado, ¿verdad? Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12. Congregarás a todo el pueblo, es decir, a hombres y mujeres y niños, y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman al Señor su Dios, y se dediquen a cumplir todas las palabras de esta ley, ¿verdad? De esta ley. Vamos rápidamente al capítulo 25, al versículo 19 del libro de Deuteronomio. Por lo tanto, cuando ya estés en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión, y el Señor tu Dios te haga descansar de todos tus enemigos que te rodean, borrarás debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. Cristo es nuestro representante, ¿verdad? Nuestro representante como hijo de David. Cristo es nuestro representante, ¿verdad? Ahora, con el tiempo estas promesas se traspasaron a las descendencias de David, de acuerdo a lo que dice 2 Samuel 7, 12 y 13. Y después de todo, era más fácil que una persona fuese fiel, ¿verdad? El rey así representaba al pueblo. Sin embargo, ninguno de los descendientes de David fue completamente fiel. Algunos fueron realmente perversos, ¿verdad? Pero Jesús sí fue perfectamente fiel, ¿verdad? Vayamos al libro de Hebreos nuevamente, al capítulo 3, versículo 6. Vamos al capítulo 3 del libro de Hebreos, versículo 6. Cristo, en cambio, como hijo es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza, ¿verdad? Y nos gloriamos en la esperanza, ¿verdad? Hay una condición clara en la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos ayuda a entender que Jesús es nuestro representante, ¿verdad? Dice el versículo 6, Cristo en cambio como hijo es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Por eso Jesús es nuestro representante. A través de Jesús se cumplen todas las promesas que Dios hizo a su pueblo, y es el canal del cual fluye la bendición de Dios. Por eso cuando Jesús dio su sermón en el monte, dio varias bienaventuranzas, ¿verdad? Dio varias bienaventuranzas ahí en el capítulo 5 del libro del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y una de las que más me gustan a mí, más anhelo, es la que se encuentra en el versículo 5, que dice, el versículo 6 más bien, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy el mundo quiere ver plenamente la justicia, ¿verdad?, en sus vidas, ¿verdad? Pero esta justicia que Dios dio por su gracia ya se ha manifestado en Cristo. Pero el mundo no lo sabe, porque está en tinieblas. El mundo necesita que cada uno de nosotros pueda predicarlo y que sepa que la justicia de Dios ya se ha manifestado en una persona, y es en el Hijo de Dios nuestro representante. Porque nosotros somos su casa, ¿verdad? Somos su iglesia, somos su pueblo. Ahora, como hijo de David, Jesús es nuestro defensor. Vayamos nuevamente a la palabra de Dios
En el capítulo 2, versículo 16. Hebreos 2, versículo 16. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente Él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Como creyentes en Jesús, somos la simiente de Abraham también, ¿verdad? Ya el apóstol Pablo explica de una manera muy clara cómo es que nosotros somos sus descendientes, cómo fuimos adheridos a la vid, ¿verdad? Israel quería un rey que los juzgase y los liderase en la batalla, ¿verdad? Hebreos presenta a Jesús como nuestro defensor, el que pelea por nosotros, pero ahora ya no con espada, sino por medio de su Espíritu, ¿verdad? Él está centrado a la derecha del Padre y presenta delante de él su sangre una sola vez y para siempre, ¿sí? Por eso es nuestro defensor, es nuestro abogado, de acuerdo a lo que dice el apóstol Juan, ahí en su primera carta, en el capítulo 2, miren lo que dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguno ha pecado, es decir, si alguno ha transgredido la ley de Dios, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo, ¿verdad? Al igual que David ante Goliat, Jesús batalló con Satanás en lugar del pueblo, de acuerdo a lo que dice 1 Samuel 17, versículos del 8 al 9. Se vistió la armadura, peleó con el enemigo y ganó la guerra, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos a ver estas tres citas rápidamente, que son muy importantes. Isaías, capítulo 59, versículo 17. Se revistió de justicia como con una coraza y se cubrió la cabeza con un yelmo de victoria. Por vestiduras tomó ropas de venganza y el celo por su pueblo lo cubrió con un manto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en esta cita de Isaías 59, al hablar de el pecado de Israel. ¿Quién luchó? ¿Quién fue su defensor del pueblo de Israel, que muchas veces pecó? ¿Quién fue el que ganó la victoria de David frente a Goliat? Sin duda, Cristo Jesús. Él es nuestro defensor. Vayamos rápidamente al capítulo 42, versículo 13. Ahí mismo, 42, versículo 13. El Señor se levanta como un gran gigante, despierta su lobo como un guerrero, grita y deja oír su voz, arremete con fuerza contra sus enemigos. Deja que Dios pelee cada una de las batallas que tienes con tus gigantes, con tus temores, con tus sufrimientos, con tu desconfianza. Deja que Jesús sea tu defensor, porque Él se viste de armadura y pelea con el enemigo y nunca ha perdido una batalla contra Satanás. Ahora, vayamos rápidamente a la última cita de este aspecto, al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 9.
Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo, y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. ¿Quién es nuestro defensor? Cristo Jesús. Él pelea todas las batallas que tenemos, todas las guerras, si nosotros se lo permitimos, sin duda. Nosotros, como parte de su ejército, es decir, como su iglesia, también nos ponemos la armadura y luchamos junto a nuestros hermanos y hermanas dirigidos por nuestro adalid, es decir, por Cristo, las batallas que aún quedan por pelear, de acuerdo a Efesios 6:11 y Apocalipsis 12:11. Gracias a Jesús, nuestro defensor, la victoria está segura, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 3:21. Vamos rápidamente, Apocalipsis 3:21. Al que salga vencedor le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. Qué promesa tan maravillosa, ¿verdad? Vamos, entonces, Jesús es nuestro Rey. Elena G. de White, en su libro Exaltada a Jesús, página 28, miren lo que dice. Mientras Pablo contemplaba a Cristo en su gloria, prorrumpió en exclamación de admiración y sorpresa. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, de acuerdo a lo que dice 1 Timoteo 3:16, Colosenses 1:16 al 17. Esto lo dice Elena G. de White en su libro Exaltada a Jesús, página 28. Ahora, Jesús también es nuestro sumo sacerdote. El libro de Hebreos lo declara también, lo revela como nuestro sumo sacerdote. Vamos rápidamente al libro de Hebreos, al capítulo 6, versículo 20. Hebreos 6:20. Donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué funciones realizaban los sacerdotes ahí en el santuario terrenal dentro del pueblo de Israel? Número 1, de acuerdo a Números 18, versículos 22 y 23, mediar entre Dios y los hombres. Número 2, ofrecer sacrificios para ser perdonados y purificados, de acuerdo al Levítico 1:5, capítulo 14, versículo 31. Número 3, enseñar la ley, de acuerdo al Levítico 10, versículo 11. Número 4, bendecir en el nombre de Dios, de acuerdo a Números 6, 23 al 27. Todas estas funciones fueron asumidas por Jesús cuando Dios le nombró bajo juramento según el orden de Melquisedec, de acuerdo a Hebreos 7:21. Vamos rápidamente a esa cita. ¿Qué dice ahí el libro de Hebreos? El versículo 21. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento, pero este fue nombrado por juramento de aquel que dijo: el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pablo revela, sin duda, en visión, Dios le concedió
o le dio este conocimiento, cómo Jesús le fue dado bajo juramento ese nombramiento como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Por ello, ya no tenemos necesidad de sacerdotes terrenales, ojo. Por ello, ya no tenemos necesidad de sacerdotes terrenales que intercedan por nosotros. Por otra parte, todos somos colaboradores de Jesús, es decir, somos real sacerdocio, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro ahí en 1 de Pedro 2:9, ¿verdad? Somos real sacerdocio, ¿verdad? Ofreciendo sacrificios de alabanza a Dios, de acuerdo a Hebreos 13:15. Hebreos 13:15, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos rápidamente. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, un fruto de labios que confiesen su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por último, Jesús es presentado en el libro de Hebreos como nuestro mediador del nuevo pacto. Vamos rápidamente al capítulo 8, versículo 13 del libro de Hebreos. Al decir nuevos pactos, se ha dado por el viejo al primero, y lo que el viejo y antiguado está en vías de desaparecer. ¿Verdad? Ahora Jesús es el mediador del nuevo pacto. ¿Verdad? Según Hebreos, ¿en qué aspectos el nuevo pacto es mejor que el antiguo? En el antiguo pacto había un santuario terrenal, ¿verdad? De acuerdo a Hebreos 8:5, ¿verdad? Es decir, una sombra, ¿sí?, de lo que era, había de venir, ¿verdad? También era inaugurado con la sangre de animales, de acuerdo a Hebreos 9:19 al 20, ¿verdad? Y los sacrificios no eran perfectos, es decir, sacrificios que no perfeccionan, de acuerdo a Hebreos 10:1. Había muchos sacrificios, por la mañana, por la tarde y anualmente, ¿verdad? Además, los sacerdotes eran mortales, eran pecadores como nosotros, de acuerdo a Hebreos 7:23. Los sacerdotes eran imperfectos, de acuerdo a Hebreos 7:28. Ahora, dentro del nuevo pacto, donde Jesús ahora es el mediador, ya no se trata del santuario terrenal, sino ahora es el santuario celestial, donde se lleva a cabo todas las donde Jesús ofrece su sangre, de acuerdo a Hebreos 8:2, y es inaugurado con la sangre de Cristo, de acuerdo a Hebreos 9:12. Y ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario sí perfecciona, de acuerdo a Hebreos 9:14, y no necesita de más sacrificios. Con un solo sacrificio, el cual hizo Jesús una vez y para siempre, de acuerdo a Hebreos 9:26. Ahora, y nuestro sacerdote es inmortal, de acuerdo a Hebreos 7:24, y es un sacerdote perfecto, ¿verdad? Es un sacerdote sin pecado, de acuerdo a Hebreos 7:26, ¿verdad? Terminamos entonces, estimados amigos y hermanos, este repaso breve con dos cosas, con una cita de Elena G. de White, y cerramos el repaso con un comentario.
De acuerdo al libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 106, Elena G. de White, miren lo que dice: Jesús consintió en revestirse de la naturaleza humana. Jesús consintió en revestirse de la naturaleza humana para que supiera compadecerse de los mortales pecaminosos y errantes, a interceder ante su Padre en favor de ellos. Sin duda, Elena G. de White consideró lo que dice tanto Hebreos capítulo 2 como el capítulo 4, ¿verdad? Donde la palabra de Dios nos revela versículo 1, capítulo 4. Por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía una promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, ¿verdad? Dice el versículo 14 del capítulo 4: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice el versículo 15, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros aún, ¿verdad? Aún que sin pecado. Por eso acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Sin duda, Elena G. de White tomó esta cita para poder darnos a conocer cómo Jesús consistió en revestirse de la naturaleza humana para que supiera compadecerse de los mortales pecaminosos y errantes e interceder ante el Padre en favor de ellos. Se ofreció para ser el abogado del hombre y se humilló para familiarizarse con las tentaciones que asediaban al hombre, a fin de que pudiese socorrer a los que son tentados y fuera un tierno, fiel sumo sacerdote. Termino con estas 3 preguntas para reflexionar, estimado amigo y hermano. Si Dios habló en el pasado, ¿verdad?, pero también habla hoy, ¿cómo te habla a ti? ¿Cómo distingue su voz de otras voces que compiten por tu atención? Si somos coherederos del reino de Dios juntamente con Cristo, ¿cómo debemos evaluar las cosas transitorias de este mundo? Y número 3, si Cristo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, ¿cómo te ha sostenido a ti en circunstancias difíciles? Quiero terminar entonces, o termino más bien, con estas 3 preguntas para reflexionar, ¿verdad? Así que te invito para que medites en estas 3 preguntas y Dios mediante, si tienes a bien poner tu respuesta, ¿sí?, en los comentarios abajo del video, ¿sí?, lo puedes hacer con toda confianza, ¿verdad? Se vale poner respuestas, y no olvides que también puedes solicitar tu ayuda mediante la oración. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente repaso. Tu amigo y hermano Antonio García Hernández. Hasta pronto y que Dios te bendiga.